Hemos estado hablando sobre lo que es la lepra espiritual. La lepra espiritual hemos dicho que se asemeja o lo asemejamos a la lepra, la enfermedad, donde la persona pierde la sensibilidad en su cuerpo, en su carne, donde se está padeciendo la enfermedad y la persona tenía que ser aislada de su casa, de su hogar, de su comunidad. Y si lo vemos a lo que es espiritualmente hablando, la lepra espiritual se da en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque la lepra, la enfermedad en el cuerpo aísla a la persona. La isla la deja de sentir, deja, pierde más que todo la sensibilidad en su cuerpo. Y la persona que padece una lepra espiritual se aísla de Dios. La lepra espiritual es el aislamiento del miembro del templo y por ende se aísla de Dios. Y todos, o la mayor parte, tienen excusas para no acercarse a Dios, porque el amor del Señor se va terminando. La lepra espiritual puede causar una pérdida de la sensibilidad, de las necesidades de los demás y perder la comunión con Dios. La persona insensible no siente la necesidad, no se preocupa por su prójimo, por los demás. Le es indiferente si el hermano, el miembro de la iglesia o el vecino está pasando por alguna situación. La persona que padece de la lepra espiritual siempre está hablando mal de los demás. ¿Por qué está hablando mal de los demás? Porque pierde completamente la insensibilidad. Ya no le importa, ya no le interesa nada de los demás. Y por eso son estas prédicas, estas reflexiones, para que seamos sensibles primeramente a la presencia de Dios. Que el miembro de la iglesia, que aquella persona que fue comprada con la sangre de Jesucristo vuelva en sí, sienta la necesidad de buscar de Dios, que se acerque nuevamente al trono de la gloria, al trono de la gracia. Porque la persona que sufre una lepra espiritual tiene endurecimiento de su corazón, donde la capacidad de amar se va acabando. Es una enfermedad ya no física, pero es una enfermedad del alma, es una enfermedad del corazón. Hermano, es necesario que la iglesia despierte de ese adormecimiento que tiene en su corazón. Porque estamos hablando de miembros, de personas compradas con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, que van y vienen, van de un lugar para otro, negocian de un lugar para otro, se mueven de un lugar para otro, pero la comunión con Dios la perdieron. Son insensibles a la presencia de Dios. Ellos creen que están bien con Dios. Ellos creen que solo con decir tengo a Dios en mi corazón es suficiente. Pero la persona que realmente ama a Dios se presenta a su casa, a su templo. Como dice la palabra, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos.
Pero el que tiene la lepra espiritual solo va de un lado para otro, pero está muerto. Como dijo mi Señor en una ocasión, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Porque el que tiene esa lepra espiritual se aleja del templo, se aleja de la congregación, se aleja de Dios. El que tiene la lepra siempre va a hablar mal de los demás. Nunca va a estar conforme, nunca va a estar contento si no habla mal de los demás. Hay gente que alimenta, oiga lo que le digo, hay gente que alimenta demonios que tiene dentro y los alimenta hablando mal del prójimo, hablando mal del vecino, hablando mal de los miembros de la congregación, hablando mal de los pastores, los critican. Ellos están enfermos espiritualmente, están leprosos espiritualmente, su corazón está contaminado con lepra, porque sólo así pueden saciar la legión de demonios que tienen dentro de su ser. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el hacedor de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y es lo que mucha gente hace y de los que dicen ser, pero no son cristianos, solo están juzgando al otro, juzgando al prójimo. Eso no debe de ser así. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para no ser juzgados. Que por medio de estas meditaciones podamos entender y podamos ser sensibles a la presencia del Señor. Que el Señor siga bendiciendo la vida de muchas personas por medio de estos mensajes. Si hay amargura en su corazón, saque esa amargura, porque contamina su casa, su hogar, su trabajo, su familia. Como Jonás, cuando huyó de la presencia de Dios, se endureció su corazón. A él no le importó nada. Él tomó un barco, se metió, se echó a dormir, dice la palabra, y el barco estaba que se hundía. A él le daba igual. Y mucha gente está así ahora, enferma espiritualmente, leprosa espiritualmente, que no le interesa ni le importa qué pasa a los demás ni qué le pasa a su familia. Es tiempo que despertemos, que la bendición del Eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quede en sus corazones. Y recuerden que el leproso espiritual es el miembro que se aleja del templo, se aleja de Dios y siempre está hablando mal de los demás. Que el Señor me lo siga bendiciendo en este hermoso y bendecido día.